Córdoba, entre tantas otras cosas apasionantes de su historia, fue el centro jesuítico por excelencia de la Argentina y países vecinos, hasta que el rey de España los expulsó de América celoso por el poder que habían logrado alcanzar. Y Altagracia, la ciudad, nació como una de las tantas estancias que tuvieron y sobre todo era el centro de producción de carne, lácteos, hortalizas, legumbres para alimentar a Córdoba capital, donde estaba, en realidad donde sigue estando, la manzana jesuítica, o sea, el centro administrativo de todo el poder de la orden. Pero pocos saben que este estupendo casco de estancia, que se mantiene casi igual al original, fue comprado por don Santiago de Liniers, el virrey héroe de la resistencia contra los ingleses, la espada que los expulsó de Buenos Aires y a la vez la víctima más notable de la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque jugó a organizar la contrarrevolución y eso le costó la vida. Los patriotas lo fueron a buscar a Córdoba y lo fusilaron. Cosas de Córdoba, como el lindísimo Palacio Ferreira, que de ser mansión ocupada por una familia tradicional y opulenta, se convirtió en un palacio de las bellas artes. A solo 30 kilómetros de la capital de Córdoba, el escritor Enrique Larreta, un hombre de fortuna, compró 430 hectáreas allá por 1918 en las bellísimas Sierras Chicas, donde construyó una gran mansión familiar, donde solía pasar largas temporadas, y fue ese el bucólico lugar donde escribió su novela más emblemática, La Gloria de Don Ramiro. En esas tierras, llamadas hoy como ayer el Potrerillo de Larreta, sus bisnietos armaron un desarrollo inmobiliario a partir de la Casa Grande, un casco espléndido convertido en hotel boutique y un loteo de tierras en los alrededores de una espléndida cancha de golf que está entre las mejores de Argentina y creo que escénicamente entre las mejores de América. A partir de este momento, Córdoba, una vez más en el camino, con todas sus maravillas, nos espera. Altagracia es una ciudad de Córdoba que está dominada por la primera edificación que le dio origen, una estancia de los jesuitas. Es el orgullo y la razón de ser de la ciudad. Su propio nombre tiene resonancias religiosas. Allí me espera Roxana, que me va a conducir hacia un tiempo en que los curas jesuitas eran amos y señores de este lugar. Estamos acá en la manzana jesuítica. Estamos en la estancia jesuítica de Altagracia, casa del virrey Liniers. Encima. El primer dueño de estas tierras fue un oficial de Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba. En el año 1643, el hombre quedó viudo, sin descendientes, y decidió entonces ingresar a la Compañía de Jesús y a la vez donar a la orden la pequeña hacienda que había hecho. Cuando los jesuitas toman posesión de ese lugar, lo transforman en un centro agrícola, industrial y ganadero. ¿Todo eso? Exactamente.
para abastecer al Colegio Máximo, localizado en la Manzana Jesuítica en Córdoba. Los jesuitas contaban con una serie de construcciones para lograr este propósito. Uno de ellos era la residencia donde ellos habitaban, donde estaban sus habitaciones. Estaba la iglesia al lado, la iglesia Nuestra Señora de la Merced, donde ellos le enseñaban la religión a los esclavos negros y a los nativos. También calle de por medio con la iglesia se encontraba el obraje, donde había telares, talleres de carpintería, herrería, hornos para ladrillos. Actualmente ese lugar, bueno, se conserva la construcción, pero no se puede visitar, sí se puede apreciar desde afuera. También a unos metros se encontraba la ranchería, donde vivían los esclavos negros. De ese lugar abarcaba toda una manzana, pero actualmente no se puede observar porque tenía una construcción, digamos, inferior o más sencilla. Con el tiempo se fue deteriorando y ahora hay construcciones modernas. Y muy próximo a la residencia se encuentra el tajamar, este reservorio de agua o dique artificial que los jesuitas utilizaban para el riego de las huertas y la función de los molinos harineros. Es sorprendente ver esa obra de ingeniería que es el tajamar, una pequeña represa que funcionaba como motor de una industria. Hay una maqueta en una de las salas que nos muestra cómo funcionaba con la energía del agua que bajaba en declive por la gravedad para mover las palas de un molino harinero y así lograr el producto básico para hacer el pan. Además de manejar el riego, naturalmente, a través de compuertas y canales. El pilar económico de la estancia de Altagracia era la cría de las mulas, junto con la estancia de la Candelaria. ¿Las vendían? Y ellos, el destino final eran las minas de Potosí. Donde buscaban el oro los españoles. Exactamente. Y tenían una gran resistencia muscular, por eso eran requeridos para esa tarea. Claro. Exactamente. Cada una de las estancias tenía una producción en especial. Particularmente esta, con la de la Candelaria, era la cría de las mulas. Acá criaban sobre todo mulas. Exactamente. Claro. Sí. ¿Y cuántas estancias tenían en Córdoba los jesuitas? Eran 5 en total. Tenemos también la de Colonia Carolla, la de Jesús María, Santa Catalina y la de la Candelaria. ¿Y esta? Esta. Y con su producción, cada una solventaba los gastos de la Compañía de Jesús que se encontraba en la Manzana Jesuítica. Claro, en el centro de Córdoba. Exactamente, sí. O sea, los jesuitas tenían una especie de imperio que administraban desde la ciudad de Córdoba en la Manzana Jesuítica. Exactamente. Tenían las 5 estancias en Córdoba de producción. Sí. Que abastecían a su vez también a las reducciones, ¿o no? No. Esto era únicamente para lo que sería la Manzana Jesuítica. Únicamente con la producción solventaban esta tarea que ellos tenían de evangelización y de educación. Las 5 estancias de Córdoba están actualmente en pie, o por lo menos sus iglesias, y es una prueba de la importancia que tuvo la orden en lo religioso y sobre todo en lo político y en lo económico. El dominio que tenían sobre los nativos y esclavos era tal que no necesitaban de muchos sacerdotes para manejar las estancias, ni tampoco había muchos integrantes de la Compañía de Jesús para controlar la vida en las reducciones o en las misiones, tal como lo comprobé cuando fui al norte argentino y visité las ruinas de San Ignacio, las de Santa Ana, como también lo que queda de las reducciones jesuíticas de Paraguay y del sur de Brasil. ¿Y cuántas personas llegaron a vivir en este lugar, la estancia, con su residencia, bueno, la iglesia, las rancherías, los esclavos? En la época jesuítica, en la residencia, se encontraban 3 padres jesuitas. ¿Solo 3? Solo 3. No eran siempre los mismos, porque como ellos tenían esta profesión de arquitectos e ingenieros, muchas veces eran requeridos para realizar construcciones en otros sitios. Aproximadamente había unos 278 aproximadamente esclavos negros. No se sabe la cantidad de nativos, eso no.
no se tiene un registro, digamos, en documentos. Que eran comechingones, eran. Los comechingones, exactamente, sí. Ujú. Sí, ellos realizaban tareas, pero no se sabe la cantidad exacta. Y no se sabe qué hacían los esclavos negros y qué hacían los Y los esclavos indios. negros, especialmente las tareas más pesadas, las tareas de construcción, por la gran resistencia que poseían. ¿Mm? Ujú. Y los nativos también realizaban tareas, pero, por ejemplo, más que todo trabajos en la huerta, algo más, digamos, que no requería tanto esfuerzo. Lo de construcción era realizado por los esclavos negros. Hoy, el crecimiento de la ciudad ha hecho desaparecer las extensas plantaciones que había frente a la iglesia y a la residencia y otras construcciones cercanas, pero Roxana parece verlas cuando me indica con precisión cada uno de esos lugares que por otra parte están señalados para el visitante en una maqueta en uno de los recintos. Las cosas que no se ven pero que existían antes. Exactamente. ¿Qué había acá enfrente, por ejemplo? Bueno, en este sector donde está la plaza, Sí. Digamos, Para allá. un poco más claro, sí. Para el centro del pueblo. Exactamente, bien en el centro se encontraban las huertas. Ah, ahí está. Ujú. Bien. Después, frente a la plaza, que ahora hay construcciones modernas, que hay Sí. un restaurante, la escuela Manuel Solares. ¿Y ahí qué había? Bueno, era toda una manzana y ahí se encontraba la ranchería donde habitaban los esclavos negros. Ah, acá estaba la ranchería de los negros. Exactamente. Claro, que eso eran las construcciones más precarias. Sí. Después tenemos la iglesia, La naturalmente. Y allá enfrente, al fondo, el tajamar, ¿no? Este reservorio de agua que tenían los jesuitas. El dique. Exactamente, dique artificial. En esta esquina, El obraje donde estaban los telares, talleres de carpintería, herrería y hornos para ladrillos. claro. Solamente quedó lo que sería el casco de la estancia, ¿no? Exactamente. Porque era lo que estaba fuera de la estancia se perdió porque la ciudad de La Altagracia ciudad siguió fue avanzando. ocupándolo, ¿no? Exactamente. Sin embargo, la prosperidad, el progreso sorprendente para la época. Solo hay que ver la cuidada arquitectura de la residencia de los sacerdotes, sus espectaculares galerías, para imaginarse el modo de vida. En definitiva, lo que quiero decir es que la gloria a los jesuitas no les duró mucho. ¿Y cómo avanzó esta estancia, digamos, en el tiempo? Porque esto empezaron a manejarlo ellos ¿cuándo? Y ellos llegaron aquí en 1643 Ujú. y la construcción comienza en 1659. Ellos fueron expulsados del territorio en Claro. 1767. O sea, estuvieron poco tiempo acá en realidad, ¿no? Estuvieron poco tiempo. Fueron expulsados por Carlos III, el rey de España. 103 años duró la construcción Sí. en total aproximadamente. 103 años. 103 años, sí. Hasta 1762 aproximadamente. Pero incluso ellos planeaban seguir realizando modificaciones en la construcción. ¿A esto le iban a agregar cosas? Sí, justamente en la arquitectura se observa unas aberturas en los muros que se llaman mechinales, que eran utilizados para colocar los andamios Claro. para hacer la construcción, y justamente quedaron al descubierto, y una de las hipótesis es que ellos planeaban seguir realizando modificaciones. La expulsión llega de repente y queda inconclusa la construcción. La estancia jesuítica de Altagracia, junto con las otras 4 que hay en Córdoba, y la famosa manzana jesuítica del centro de Córdoba capital, fueron declaradas Patrimonios de la Humanidad en el año 2000. Los jesuitas, está claro, ¿no? No solo eran persuasivos evangelizadores, también eran destacados arquitectos e ingenieros. En las ruinas de Misiones me contaron cómo uno de los métodos más eficaces para facilitar la convivencia con los nativos era la enseñanza de la música y del arte sacro. Son infinidad las tallas de madera hechas por los guaraníes, imagineros, ¿no?, que trabajaban las imágenes de santos, que aún se conservan en los oratorios y en casas particulares de Misiones y Corrientes. ¿Y enseñaban como en las reducciones también música a los nativos, esas cosas, o simplemente era una relación laboral? Y aquí en la Y estancia evangelizadora, me jesuítica, imagino, ¿no? exactamente, la religión era enseñada en la iglesia,
Y también, digamos, las tareas, acá había huertas donde trabajaban, ¿no es cierto?, los nativos y esclavos negros, el obraje también, donde se hacían estas tareas de lo que serían los hornos para ladrillos, los telares también. Y dentro de la residencia, también en el patio de la residencia, se encontraba la herrería jesuítica, donde también se realizaban tareas de herraje que los jesuitas le enseñaban a los esclavos negros. ¿Y cómo eran los lugares donde vivían allí que vamos a ver nosotros? ¿Cómo eran? ¿Qué características tienen algunas de las construcciones internas? Yo sé, por ejemplo, que incluso baños tenían, ¿no? Sí. Esta estancia posee los lugares comunes, baños jesuíticos, que están constituidos por 2 plantas. La estancia de Jesús María también tiene lugares comunes, pero solo se encuentran en planta alta. En particular, en esta estancia se pudieron reconstruir los de planta alta porque había documentos. Los de planta baja no se pudieron reconstruir. Y debe haber sido muy importante esta estancia porque debe ser de todas las estancias la que estaba más cerca de la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí, era muy importante realmente esta estancia, justamente por lo que yo te había contado, que justo con la estancia de la Candelaria realizaban esta cría de mulas que posteriormente por el Camino Real eran transportadas hacia el norte y posteriormente a las minas de Potosí. Ingresar a la iglesia es entrar en el túnel del tiempo. Naturalmente, el templo siempre infunde respeto, de modo tal que permanece como era entonces, con la misma atmósfera, digamos, en la cual uno siente un especial respeto. Y como todo templo de cualquier religión, allí dentro reina una espiritualidad como que flota en el aire. En el ámbito todo es silencio y uno tiene la sensación de ser observado más de cerca por aquellas imágenes que parecen invitarnos al recogimiento y a la introspección. Ahora bien, hay 2 episodios que llenan de infortunio la estancia de Altagracia. El primero es el más conocido, puesto que cuando el rey de España observó el creciente poder de los jesuitas, decidió expulsarlos de América. Y de un día para otro, la fábrica, el lugar de la de un hombre a todas luces muy controvertido. Santiago Liniers llegó aquí, a esta residencia jesuítica, en 1810. Cuando llega a este lugar viene con su familia, con sus hijos, y se encuentra con que no había, por ejemplo, una cocina. Por eso él decide realizar una cocina, justamente. Para los jesuitas no representaba un lugar físico importante. Ellos utilizaban un galpón que se encontraba en el patio de labores. Entonces, bueno, le realiza con un fogón a la moderna. Esta cocina actualmente se puede visitar en el museo. En ella también se pueden ver peroles de cobre, morteros también, bateas para amasar el pan. Hay otro sitio que es la antecocina, que también fue anexada a la construcción jesuítica por orden de él.
Y ¿Pero él compró este lugar lo compró, exactamente, lo compró. como vivienda? Exactamente, en esa época él se quería alejar de La actividad política. Claro, no porque quería él había sido el descansar. héroe de la Reconquista en las invasiones inglesas Exactamente. y después, como vino la Revolución de Mayo, se vino a Córdoba. Él comienza la contrarrevolución. Acá en Córdoba. Posteriormente, vivió solamente 5 meses acá en esta residencia. Le duró poco el alejamiento de la política. Exactamente, fiel a sus ideales españoles. Él comienza la contrarrevolución y por eso es capturado y es fusilado en el Monte de Papagayo, cerca de Cruz Alta, en Córdoba. ¿Y cómo fue eso? Porque mandaron gente... La primera junta ordenó su fusilamiento, Claro. exactamente. Y vino primero... Vino primero un coronel llamado Ortiz, que no pudo concretar la tarea. No se animó. No se animó. Y finalmente la primera junta le ordena a Castelli, que fue el que... Sí, Castelli era duro, sí. Así Ese no es. tuvo problemas. Exactamente. Y quedan en esa sala algunos retratos, por ejemplo. Hay una sala que está dedicada a Liniers, donde se lo recuerda. Entonces, por ejemplo, se puede apreciar un retrato de él que fue realizado por Paul Chavas, según indicaciones de Paul Grossac, que fue biógrafo de Liniers. También hay un mobiliario de estilo neobarroco, que hay un sillón de 3 medallones, entre otros objetos que se pueden apreciar. Y la iluminación. La iluminación del lugar es muy particular, ya que se puede apreciar que hay una cornucopia, que es un espejo que tiene un marco de plata, y en aquella época la luz de los candelabros se reflejaba, de las velas, se reflejaban en el espejo y se iluminaba toda la habitación. Ah, qué inteligente. Y también hay una araña que posee unos caireles, Sí, que también reflejan. que la luz se reflejaba en ellos y se iluminaba. Y también hay una estufa de hierro fundido que se puede apreciar, que era parte de la calefacción, y allí también se colocaban cáscara de naranja para el tema de la aromatización de la sala. Sí, y se ve en la vitrina un escudo de armas. Sí, exactamente. Hay un mueble de biblioteca que tiene un escudo que fue realizado por el conde Luis de Boisrolier, descendiente directo del virrey, que luce a los costados las banderas que fueron ganadas a los regimientos ingleses en la reconquista de Buenos Aires. Que era su escudo de armas, entonces. Exactamente, representa el escudo de armas del virrey. Bueno, y la historia de Liniers entonces es bien efímera aquí. Vino a retirarse y terminó fusilado. Exactamente, solo 5 meses estuvo en este lugar. En Altagracia se puede observar muy bien la disposición del trabajo diario de los jesuitas. Las instalaciones hablan por sí solas acerca del grado de inteligencia que tenían los miembros de la Compañía de Jesús para lavar los baños. Allí se puede ver hasta el día de hoy, en el lugar donde están los retretes, hacían circular una acequia que llevaba con la fuerza del agua los desperdicios hasta el campo, que también servían de paso para abonar la tierra. ¿Por qué la corona española los echó de América? Ocurrió un 12 de julio de 1767 a las 3 de la mañana. Fue como una operación comando en todas las estancias al mismo tiempo. Los españoles llegaron en nombre del rey, quemaron documentos delante de los curas, fueron maltratados como delincuentes, vinieron 80 soldados armados para llevarse a solo 3 sacerdotes, como en el caso de Altagracia, y en todas las otras estancias pasó algo similar. Fue muy triste para ellos porque la angustia que sintieron los curas por el destierro fue terrible. Un cura de la Manzana de los Jesuitas, en Córdoba capital, me dijo hace algunos años: cuando nos expulsaron había más o menos unos 100.000 habitantes en las reducciones, ¿no?, de los jesuitas y en las estancias. San Ignacio, por ejemplo, en Misiones, tenía 5.000 habitantes, mientras que Buenos Aires tenía solo 3.600. Y muchas veces el virrey, me contó este sacerdote, pedía auxilio a las reducciones jesuíticas para enviar gente para defender la colonia del Sacramento o la mismísima Montevideo de sus atacantes. Bueno, el caso es que en una sola noche y de un plumazo, 180 jesuitas fueron encarcelados en las Misiones,
En carreta los llevaron a Buenos Aires más tarde, los subieron a un barco y chau, los abandonaron en Italia. En aquella noche triste, de un plumazo, el rey de España había derrumbado un imperio económico y espiritual en toda América. Y en Córdoba, a más de 300 años de distancia, yo había podido comprobar el fulgor de la Orden de la Compañía de Jesús. Llegué caminando por las calles de la ciudad nueva o Nueva Córdoba, como llaman a este barrio, hasta una manzana icónica por lo señorial de la construcción que protege. Comúnmente llamado, conocido como Palacio Ferreira, hoy es un museo de bellas artes dirigido por Mariana, que no solo me recibió muy amablemente, sino que me contó las dos historias. Mariana. Hola Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? Al Museo Provincial de Bellas Artes. Porque hay dos historias aquí en paralelo. La de la casa, los orígenes familiares de esa casa, y la del museo que dirige con su valiosa colección de arte. Empezamos entonces por lo primero, por lo histórico. Este es el Museo de Evita, que está en el Palacio Ferreira. Esta es una casa que tiene dos fechas, podríamos decir. Una, en 1916, se termina de construir como vivienda familiar. Martín Ferreira y su esposa construyen esta casa en este lugar, que era una barranca abandonada, donde no había casi nada de población. Lejos del centro de Córdoba. Estaba lejos del centro de Córdoba y del barrio más residencial, que era barrio San Vicente por aquel entonces. Para una gran familia sería, ¿no? 7 hijos tuvieron ellos dos. Tiene una historia de amor esta casa, porque él va de luna de miel con ella a París, al Hotel Kessler, y decide regalarle una réplica de su casa. La construye acá, todo con materiales traídos de Europa. O sea que esto sería el Hotel Kessler. Claro, que hoy está desaparecido. Muchos franceses han venido a verlo, acá al Hotel Kessler, que ya no existe, porque es una réplica exacta. Y la segunda fecha de la que yo te hablaba es que en 2005 el gobierno de la provincia de Córdoba expropia el bien inmueble y lo refuncionaliza como museo público de bellas artes para exhibir aquí las colecciones de la provincia de Córdoba. Entonces en 2007 abre sus puertas a la población con precios muy accesibles y casi nadie paga, diría. Entonces esa casa, que fue reserva de una familia burguesa de alta sociedad cordobesa, se vuelve un museo del pueblo para visitar. ¿Y quiénes eran los Ferreira? Bueno, la familia Ferreira es una familia que aún existe, hay muchos descendientes, es una familia de muy buena posición económica y social. Y sobre todo en aquella época, veo, ¿no? Sí, él era médico y era un médico muy reconocido, según pude leer, un médico de mucho prestigio, al que consultaban internacionalmente, que era bilingüe, francés y castellano. Pero su verdadera fuente de ingresos era una canteras de cal de malagueño, que aún existen, que la familia todavía tienen allá estancias en malagueño. ¿Dónde queda eso? Malagueño queda en las periferias de Córdoba, como yendo para Carlos Paz, bastante cerca. Está cerca de acá. Sí, muy cerca ya, todo cerca ahora. Incluso dicen que cuando llega el ferrocarril, llega también un poco para buscar la cal que había en esas canteras. Claro, porque alguno va a decir, siendo médico, ¿no? No, yo tengo padre médico y no tenemos esta casa. Creo que, ese prestigio de médico, una de sus hijas se casa con el hermano de Deodoro Roca, es decir, una familia muy prestigiosa. Deodoro Roca, que era famoso de la época de la Reforma Universitaria. Él fue uno de los mentores de la... Es más, tengo un cuadro de Deodoro Roca acá, porque si hay algo que caracteriza la modernidad es eso, ¿no? La idea por el arte culto, las bellas artes, la música, la lírica, es decir. El palacio está considerado uno de los edificios más notables de Córdoba, de estilo neoclasicista francés. Tenía, cuando era vivienda familiar, 80 habitaciones y 19 baños. Así que hay que imaginarse todos los recintos donde hoy cuelgan obras de arte, esculturas, afiches o fotografías como lugares de tránsito ocupados por decenas de personas durante todo el día, entre integrantes de la familia y personal de servicio.
Bueno, la casa tiene 4 pisos. Un subsuelo en el que estaban ubicadas el taller mecánico, la lavandería, la cocina de la casa, las habitaciones de servicio masculina y sus baños. Y yo te contaba que tenía un elevador de plato caliente porque el comedor de la casa está en este piso, que es el hall de ingreso. Y entonces la familia tenía ese comedor majestuoso y se preparaban los platos en el subsuelo y se subían con este elevador. Para que no se enfríen. Para que no se enfríen, sí. Esta era una casa que tenía mucha tecnología, si ustedes pueden observar, hay como unas rejillas, tenía calefacción central con caldera. Es decir, una tecnología bastante interesante para su época. Claro. Yo, en este piso en el que estamos ahora, este salón particularmente es el Salón Dorado, que es un salón protocolar donde la familia recibía a las grandes personalidades o se hacían los encuentros musicales, la gente de alta cultura. A mi espalda está el salón por excelencia de las mujeres, que es el Jardín de Invierno. ¿Cómo es eso? Las mujeres estaban en un salón y los hombres en otro. Claro, el lugar de esparcimiento estaba por un lado las mujeres, que era el Jardín de Invierno, que es un lugar, como te contaba, en que las mujeres transitaban mucho tiempo, porque las mujeres de alta sociedad no trabajaban, pintaban o bordaban o hacían algunas actividades de lectura o de esparcimiento. Estaba prohibido trabajar para la mujer sí, que tenía buena posición económica. Exactamente. No sé si prohibido, pero no se estilaba que la mujer trabaje. Como también eso que me dijiste, qué interesante de que tenían que estar blanquitas, ¿no? Claro, el bronceado no estaba muy bien visto. Lo sé por mis propias tías abuelas. Tenían... ¿En qué sentido? ¿Qué pasaba con el bronceado? Y porque la tez debía ser blanca y no morena, entonces el Jardín de Invierno tenía esa característica de que no había una exposición solar y el bronceado. Claro, solar en el sentido de trabajo al sol, ¿no? No, o tomar sol, por ejemplo. Estaba mal visto ser muy morena, entonces no tomaban sol. El Jardín de Invierno, el esparcimiento no era al aire libre, sino en un lugar cerrado. Se llama Jardín de Invierno, pero es un lugar cerrado. ¿Y los hombres qué hacían en la casa? El salón de esparcimiento de los hombres es el que nosotros llamamos el salón billar, que es un salón contiguo al comedor de la casa, donde había un billar y se fumaban puros. Se usaban chaquetillas para fumar puros. Y luego está pegado al comedor, es decir, el esparcimiento está ligado a la gastronomía, por así decirlo, al lado, antes o después de la comida. Y a su vez Martín Ferreira tenía un escritorio con sus libros, con su lugar de estudio, con su lugar de reflexión, estaba separado, ¿no? Y uno piensa, ¿cuántos pisos? ¿4? 4. ¿4 para cuántas personas vivían acá? Pero también hay que incluir al personal de servicio. Exactamente, porque había mayordomos del servicio doméstico, mucamas, niñeras, había también choferes, había jardineros, es decir, había un personal de servicio bastante extenso, en general, en todas las casas de la zona, porque toda la zona se pobló de casonas de alta burguesía. ¿Y dónde vivían los, digamos así, los que hacían el servicio? Las mujeres en el 4.º piso, que era un lugar con buhardillas, que está cerrado en este momento en la refuncionalización, pero sí tenía un balcón con vistas al hall central, y los hombres en el subsuelo. Y en el piso que le sigue a este era el lugar de los dormitorios de la familia. Se sabe que Martín Ferreira y su esposa dormían en habitaciones separadas, con un baño y un vestidor al medio, con ingreso interno de una habitación a la otra, y con sus baños separados también. Fascinante. Fascinante, sí, costumbre de la época. Quizás. Sí, no se imagina uno en todas esas cosas, ¿no? Todos los revestimientos de la habitación de ambos eran muy francés, con telas, con cosas muy brillantes. Con las bueno, camas, se supone, ¿no? Si fue en doseles. Francia, París y la réplica del Hotel Kessler, ¿todo es parisiense o hay otros detalles eclécticos así? Mira, en algún contacto que tuve con los herederos me mostraron unos catálogos inmensos donde estaban las elecciones de lo que fue la fuente, lo que vemos como volúmenes, los pisos, todo lo que ustedes ven acá es casi todo francés, las telas, los entelados, todo. Lo único que es inglés es el piso del hall de ingreso, que son teselas inglesas, que no sé si las compraron en Francia, pero son teselas inglesas, y este que es un roble de Eslovenia. Ajá. Es decir, las características de los materiales eran que eran traídos todos de Europa. Bien dónde lo compraron, no tengo la certeza, pero... Como todo caserón que se precie de tal, el Palacio Ferreira tiene también sus secretos vinculados a lo paranormal. Entre seria y divertida, Mariana me lo cuenta. No solo ella es una apasionada del arte que custodia, sino también de las extrañas presencias que parecen deambular
por el Museo Evita. Dicen que hay fantasmas, ¿es cierto eso? Sí. Lo tengo como de ciencia cierta en esta... Ibas a decir lo tengo documentado. Lo casi. tengo totalmente documentado. A mi espalda está una obra de Román Vitali, que es un rosarino contemporáneo, que se llama En esta casa hay fantasmas. Ah, mira que justo. Justo, acá. Y los guías de acá cuentan, Flavia que estaban dando una visita guiada y aparece un hombre de traje y chaleco y se para atrás y... Cuando ven la foto de Martín Ferreira, Flavia y Eduardo, se quedan impresionados porque era la réplica, era un hombre igual a Martín Ferreira, pero ellos lo vieron. O sea, era Martín Ferreira. Sí, a Flavia se le apareció 2 veces y Eduardo dice que él también en un par de oportunidades le pareció verlo. Y en el tercer piso, las chicas de limpieza dicen que ellas encuentran pasos cuando suben a limpiar, como si hubiera pisado a alguien. Sí, vienen cuando no hay nadie. Sí, vienen cuando no hay nadie, pero digo, en las visitas guiadas se aparecieron. Creo que a mí no me da miedo, pero creo que es una ¿Por qué vos le tenés más miedo? A los vivos que a los muertos. A los vivos mucho más miedo. Vamos ahora a entrar en lo que contiene el Museo de Bellas Artes, que fue impulsado como centro cultural por Manuel de la Sota cuando era gobernador. En principio hay una colección de cuadros que reproduce los horrores de la última dictadura militar. Arriba yo tengo una colección muy bonita que también compró de la Sota en ese momento cuando inauguró este museo, que es Manos Anónimas de Carlos Alonso. Y bueno, bonita, digo, en el sentido de lo que propone, pero muy lacerante por lo que exhibe, que habla sobre los centros clandestinos de detención. A Carlos Alonso le llevan a su hija Paloma. Nunca más supo nada de ella, ni tiene testimonio de si está viva, está muerta o qué pasó con ella. Entonces en el exilio empieza a trabajar sobre Manos Anónimas como una estética de la resistencia, ¿no? Que la imagen perdure en el tiempo a pesar de su propia desaparición física. Y me parece que esa idea del gobierno de la provincia de Córdoba de pensar los espacios culturales en fin de la trascendencia, ¿no? No de la inmediatez. Sí. Sabemos los argentinos que la economía siempre es lo que nos está preocupando, pero la cultura, la educación, el bienestar, el esparcimiento, la reflexión son tópicos sumamente importantes que por ahí lo pueden ubicar en países muy desarrollados. Y creo yo, bueno, digo, me pongo la camiseta y digo, esto me parece maravilloso. Sí, para desarrollar un poco lo que hay en los recintos de este palacio, sí. Básicamente, ¿cuál fue la idea? Colocar, digamos así, trabajar con pintura de cordobeses, de argentinos, latinoamericanos. Qué buena pregunta. Las colecciones que guarda en su acervo la provincia de Córdoba están en una bóveda en el museo que está al frente, que se llama Museo Emilio Carafa. Allí está la bóveda donde se guardan los cuadros. La idea era hacer este museo para exhibir las obras. Los museos manejan guiones, es decir, se trabaja con algunos contenidos. Y entonces aquí en este momento está exhibido en el subsuelo una colección maravillosa que son las Bienales Ica, que fue un momento histórico para Córdoba sumamente trascendente entre 1958 y 66. Córdoba se vuelve el lugar hegemónico en Latinoamérica de arte, que creo que fue la única vez en la vida. Y, ¿con qué expresiones? Pero bien puntuales. Pinturas. Con pinturas. Lo que tenemos exhibido acá son pinturas, pero en bienales. Sí, había grabados, había esculturas. Es más, en la última muestra Sul Solar viene a hacer una muestra junto con con eso salen nombres, ¿no? También. Sí. Deira, Macho, de la Vega, Soto, Cruz 10, Seguí. Bueno, es importante eso. Bonivardi, digo, Latinoamérica en sí. Sí. Y cuando vos hablas de ICA, es ICA la marca de autos. Claro, Renault, que hoy Renault Argentina. Lo que, claro, era ICA Renault, ¿no? Nosotros tenemos acá la fábrica en Córdoba, entonces sí, claro. La idea de pensemos en esa idea de la cabeza del hombre, estructura, trabajo, arte, cultura y deporte. Se organizaban olimpiadas de deporte para las familias de la fábrica y de los trabajadores, pensando que esa era la integralidad del hombre. Mirá qué interesante, como hemos perdido por ahí esa perspectiva, ¿no? Mirá vos. Trabajo, deporte y educación. ¿Y cuándo se perdió eso con la dictadura? Claro, en 1966 viene un golpe de Estado. Ah, la del 66 ya. Claro, de Onganía, y entonces deciden no poner más dinero en un gobierno de facto y retiran el apoyo en cultura, y bueno, eso es hacer Claro el fin. Que nada menos, de ICA Renault debería ser muy importante. Sí, absolutamente, muy importante. En otra de las salas hay pañuelos y bordados. Cuando yo me presenté como directora de este museo, en ese momento el secretario de Cultura que había y que es del mismo gobernador Schiaretti,
Yo le presenté mi idea de trabajar el arte como inclusión social y le pareció que esa era la alternativa para un lugar. Imagínense este lugar tan aristocrático con proyectos de inclusión social, y en ese sentido venimos trabajando. Tenemos un proyecto que se llama Las Bordadoras del Museo. Son mujeres de escasos recursos económicos de algunas villas de Córdoba que se juntan todos los sábados desde el 2016 hasta hoy a pensar algunos temas horizontales y a bordar. ¿Y ese fue el resultado? Claro, todos los años terminan. El año pasado abordaron los mitos de lo masculino y lo femenino. Los mitos de lo masculino y lo femenino. Porque el año pasado nos llevó el gobierno de la provincia a exponer a Buenos Aires, a Casa de Córdoba, con la Secretaría de Cultura actual, que es Nora Viedano. Fuimos y empezamos con esto. Una mujer dijo, mi marido dice que las mujeres solas no pueden viajar. Y ahí se armó como un revuelo y empezó a aparecer la idea de género. Digamos, lo que subyace el proyecto es que el arte se va construyendo en el encuentro, como hacían las mujeres antes, se juntaban a bordar y ahí daba la charla. Inaugurado en 2007, el museo tiene 12 salas de exposición para lucir algo así como 500 obras. Por fuera, es estupendo el jardín privado diseñado por Carlos Taís, el llamado jardinero de la nación, que llegó a Argentina precisamente para hacer su primer trabajo en la provincia de Córdoba y después fue a Buenos Aires, a Mendoza, a tantos lugares y hizo los bosques de Palermo, se enamoró, se casó y se quedó a vivir para siempre en Argentina. Pero bueno, el palacio fue salvado de la picota hace algunos años porque tenía ese cruel destino para construir, se dijo, modernas torres en su lugar. Mejor así, ¿eh? La respuesta de los cordobeses no se hizo esperar y fue favorable a la recuperación para promover un espacio cultural. La repercusión fue masiva, la gente quería entrar a la casa, La noche en los museos acá entran 8 o 9 mil personas en una noche. Pero después, cuando se va sentando el proyecto, uno entra por la casa y después empieza a ver las obras de arte y empieza a encontrar los proyectos, y empieza a encontrar actividades, se presentan libros, hay conciertos. Es decir, se vuelve un lugar de cultura, un lugar de... A mí me gusta hablar de plataforma, me gusta hablar de plataforma de encuentro. Sí, pero como que empieza a vivir, ¿no? Exacto. Sobrevolar las sierras chicas de Córdoba en los alrededores de Altagracia tiene un encanto especial. El piloto es Alejandro Zuberbühler y conoce estos lugares como la palma de la mano. Pero antes de ir a su historia, quiso mostrarme el entorno a vuelo de pájaro. Allí abajo, me dice, está la estancia jesuítica, que fue el origen de la ciudad y que ya quedó abrazado, encerrado por ella. Más allá, cerca de la ruta, vemos una pista de pruebas para autos de carrera y es la célebre fortaleza de Oreste Berta, figura legendaria en el tema de la preparación de motores en la Argentina. Y ahora sí, ya volando de regreso a su casa, vamos a contar la historia de este valle estrecho que vemos abajo y que se llama Potrerillo de la Reta. Potrerillo de la Reta es un lugar mágico, vecino a la ciudad de Altagracia, como dije, y que fue refugio de Enrique Larreta, destacado escritor y diplomático argentino que solía pasar varios meses al año de su larga vida disfrutando del entorno de este lugar junto a su familia en la señorial casona que está reconvertida hoy en un hotel boutique o, por decirlo de otro modo, dueño de un prudencial refinamiento sin vanas ostentaciones. Alejandro Zuberbühler es bisnieto de Larreta y enamorado de este lugar donde creció y en el que trabaja junto con su hermano Javier. Bueno, el Potrerillo de la Reta lleva el nombre de Larreta porque él es mi bisabuelo y lo compra este lugar en el año 1918. En esa época él venía acá al Sierras Hotel muy seguido, que era
era el mejor hotel de la Argentina en ese momento. Y había una casa de té acá en este lugar y venían prácticamente todos los días a tomar el té con su mujer, que era Josefina Anchorena. Y bueno, se enamoraron del lugar, lo compraron en el año 1918 y unos años después empieza a hacer la casa. Se enamoró del lugar y bueno, venía cada, digamos, una vez al año o 2 veces al año. Bueno, después nosotros, mi padre es el nieto mayor de Larreta. Después de Enrique Larreta hereda el lugar su hija, Josefina, la madre de mi padre, y después le queda a mi padre. Y bueno, en ese momento nosotros vivíamos acá, lo que es la hostería ahora. ¿La casa ya estaba hecha desde cuándo? Y la casa es de 1925, la termina Larreta más o menos. Y ¿La pudo disfrutar? Sí, sí, por supuesto. La pudo disfrutar porque sí, fallece en 1961, así que muchos años vino acá. Y bueno, Córdoba le gustaba muchísimo, ¿no? Claro. Sí. Y después, prácticamente en el año 1997, nosotros empezamos a hacer el campo de golf acá, en esta propiedad, y lo que era la casa familiar pasó a ser una hostería. De alguna manera uno ama los lugares, no por los lugares en sí, sino por la historia que guardan. Y aquí los Larreta tienen una riquísima historia para contar. La casona de estilo colonial, con balcones y vista hacia el hermoso valle circundante, parece estar como protegida por una capilla de piedra caliza que resguarda una imagen de la Virgen de la Merced. Potrerillo es un espacio detenido en el tiempo y la casona está como agazapada y oculta en el valle, poblado por frondosas arboledas, repleto de cantos de pájaros, matizado por los runrunes de los arroyitos, que son para los golfistas especialmente seductores y malditos a la vez. ¿Por qué este lugar se llama Potrerillo? Porque antiguamente se llamaba Potrerillo a un lugar llano, encerrado por las montañas, y esto se puede ver bien desde el aire, desde el helicóptero. Porque en tiempos de los jesuitas no existían los alambrados para cuidar el ganado, y las cercas de piedra o pircas, como se llaman en el norte, eran muy petizas para que no las salten los animales, de modo que este lugar garantizaba que pastaran tranquilamente sin escaparse. ¿Y cómo se decidieron a hacer? Claro, No, tuvieron que bueno, hacer la reconversión, digamos. Claro, una reconversión, porque así que bueno, empezamos con el tema de la hotelería y bueno, eso llevó por supuesto manteniendo un poco lo que era la casa, pero se remodeló la casa, se hicieron los baños nuevos, se amplió la hostería, que hoy tiene 18 habitaciones, ¿no? Y bueno, con todo lo que hoy te demanda un huésped, ¿no es cierto?, que con todas las comodidades, ¿no? Sí, claro, obviamente. Sí. ¿Y turismo externo, turismo interno? El turismo mayormente es interno, y externo te diría que tenemos bastantes visitantes de Chile. Claro, pues está cerca, ¿no? Está a 1 hora de vuelo, sí. Como Potrerillos de Larreta contiene una cancha de golf para los distintos niveles de juego, me le animé al desafío. Y jugué con el profesor Damián Lucero. No pude elegir mejor compañero porque él es responsable de todo el tema golf. Y el tema es no distraerse mucho con la escenografía de Potrerillo, porque la concentración es clave entre los golfistas, pero en un lugar así a veces eso se hace muy difícil.
Igual, un partido de golf combina pequeños triunfos, pequeñas victorias en un hoyo determinado o alegrías con terribles frustraciones en el hoyo siguiente. Pero siempre habrá revancha, si no, uno elige volver al otro día o al siguiente y así. Mi padre siempre nos decía cuando nosotros queríamos hacer un hotel en la casa que él le parecía que el fuerte el lugar iba a ir muy bien con una cancha de golf. Hizo la cancha de golf, hoy tiene 18 hoyos, par 72 y... Es muy exigente, ¿sí? Sí, es exigente, tenés varios sitios de salida, entonces está pensada para todos los Niveles. niveles de jugadores y bueno, está... Pero sobre todo es paradisíaca, ¿no? Sí, el lugar es muy lindo y bueno, si te fijas en los rankings de la Golf Digest o esa está dentro, siempre está top 10 en Argentina, ¿no? Está bien catalogada y Sí. también en Sudamérica, ¿no? Sí, Sí, es lo que se dice una cancha escénica, ¿no? sí. Sí, porque estás bien metido en las sierras de Córdoba, está adentro de las sierras de Córdoba. Ujú. No es un lugar que vos estás viendo las sierras desde digamos, como un paisaje que también es muy lindo, pero acá estás metido en la montaña, ¿no? Sobrevolar las sierras chicas casi a la caída del sol supone una experiencia de indisimulable regocijo. Aquí y allá, naturaleza virgen, cielo, sol, tierra. Esta es la hora mágica, la de las sombras en las laderas y la serenidad de los ríos y arroyuelos cordobeses que entran como en un letargo de invierno. La cancha es un maravilloso dibujo, una geografía perfecta desde el aire, y uno puede estar seguro que parece tan integrada a los faldeos de las sierras que la sensación es que la mano del hombre, que en realidad lo hizo todo, no parece haber intervenido en su dibujo. Por alguna razón que tiene que ver con el placer y a veces con la revancha contra algún hoyo traicionero o taimado, voy a volver. O tal vez inconscientemente por la belleza del entorno, o de última, por las dos cosas. For a little greenback.